Contenidos. Enfoque del área de ciencia y tecnología. Competencias del área de ciencia y tecnología. El programa curricular de educación secundaria señala que el marco teórico y metodológico que orienta el proceso de enseñanza y aprendizaje de esta área corresponde al enfoque de indagación y alfabetización científica y tecnológica sustentado en la construcción activa del conocimiento a partir de la curiosidad, la observación y el cuestionamiento que realizan los estudiantes al interactuar con el mundo. Reflexionando sobre esto, lo que busca este enfoque es la participación activa de los estudiantes en la construcción de conocimientos y el desarrollo de competencias, con el acompañamiento y guía de nosotros los docentes, priorizando que desarrollen habilidades de pensamiento científico, como realizar preguntas ante un fenómeno, hipotetizar con respecto a este, argumentar, crear, entre otras, que le permitan forjar ciudadanos críticos, creativos e investigadores. Hay que tener en cuenta que la indagación científica es el enfoque que nos guía en nuestras sesiones orientando la reflexión en el proceso de la enseñanza de las ciencias. Pero también es una de las competencias a lograr, ya que busca que el estudiante realice, en un nivel escolar, los procedimientos seguidos por los científicos para comprobar sus hipótesis. Indagar científicamente es conocer, comprender y usar los procedimientos de la ciencia. Estas habilidades permiten que el estudiante construya y reconstruya conocimientos. De esta manera, los estudiantes plantean preguntas o problemas sobre los fenómenos, estructura o dinámica del mundo físico. Proponen hipótesis y acciones que les permita obtener, registrar y analizar información y reflexionan sobre los procesos que se llevan a cabo en la indagación y construcción de explicaciones científicas a fin de entender la naturaleza de la ciencia. Es importante recordar que la alfabetización científica y tecnológica se refiere a que los conocimientos construidos por los estudiantes sean usados para comprender el mundo que los rodea. La indagación científica puede ser de varios tipos, dependiendo de quién decide el problema de clase, quién decide la metodología y quién elabora las conclusiones. Tenemos así la indagación abierta. Se caracteriza porque los estudiantes formulan su pregunta investigable, la metodología y elaboran las conclusiones. En la indagación guiada, el docente es quien formula la pregunta de indagación, determinando las variables, y los estudiantes determinan la metodología de trabajo y elaboran las conclusiones. En la indagación estructurada, el profesor formula la pregunta investigable y diseña la metodología. Mientras tanto, los estudiantes desarrollan las actividades propuestas y elaboran conclusiones. ¿Qué es la alfabetización científica y tecnológica? Veamos. La alfabetización científica permite usar conocimientos, fuentes fiables de información, destrezas procedimentales y valores para explicar el mundo físico, tomar decisiones, resolver situaciones y reconocer las limitaciones y los beneficios de la ciencia y la tecnología para mejorar la calidad de vida. Mientras que la alfabetización tecnológica permite aplicar conocimientos sobre el diseño de procesos que busquen soluciones tecnológicas a necesidades de su comunidad o entorno, operar y hacer funcionar dispositivos tecnológicos, desarrollar actividades tecnológicas, realizar juicios sobre su utilización y tomar decisiones basadas en información que permitan anticipar los impactos de la tecnología. Reflexionemos sobre la alfabetización científica y tecnológica. Entonces, el enfoque de alfabetización científica y tecnológica busca que el estudiante use el conocimiento científico y tecnológico en su vida cotidiana, es decir, que aprenda ciencias no por el simple hecho de almacenar información, sino que esto le será útil en sus diversas actividades. Además, este enfoque busca que el estudiante proponga soluciones tecnológicas que satisfagan necesidades en su comunidad para mejorar tanto su calidad de vida como la de su entorno. Otro aspecto primordial es que el estudiante ejerza su derecho a una formación que le permita desarrollar una ciudadanía activa frente a situaciones relacionadas con la ciencia y la tecnología. Es decir, se busca formar ciudadanos que influyan en la calidad de vida y del ambiente en su comunidad, país y planeta. El área de ciencia y tecnología plantea 3 competencias a desarrollar en nuestros estudiantes, las cuales son
Indaga mediante métodos científicos para construir conocimientos. Explica el mundo físico basándose en conocimientos sobre los seres vivos, materia y energía, biodiversidad, tierra y universo. Y diseña y construye soluciones tecnológicas para resolver problemas de su entorno. Cada una de estas competencias moviliza diversas capacidades que indicaremos a continuación. Competencia indaga mediante métodos científicos para construir conocimientos. En su desarrollo, el estudiante es capaz de construir su conocimiento acerca del funcionamiento y estructura del mundo natural y artificial que lo rodea, a través de procedimientos propios de la ciencia, reflexionando acerca de lo que sabe y cómo ha llegado a saberlo, poniendo en juego actitudes como la curiosidad, asombro, escepticismo, entre otras. La competencia indaga mediante métodos científicos para construir conocimientos, aborda el saber hacer de la ciencia, al seguir sus métodos y procedimientos. Para desarrollar esta competencia se deben combinar las siguientes capacidades. Problematiza situaciones en las cuales los estudiantes plantean la pregunta investigable y la formulación de la hipótesis. Diseña estrategias para hacer indagación, en la cual los estudiantes proponen actividades para la manipulación, medición y control de las variables involucradas en su indagación. Genera y registra datos e información, en la cual los estudiantes experimentan y organizan los datos obtenidos en instrumentos como tablas de recojo de datos, diagramas, entre otros. Además, consultan fuentes de información que ayuden a construir una explicación científica de sus resultados. Analiza datos e información, en la cual los estudiantes interpretan la información recogida, determinando patrones en sus resultados o dependencia entre las variables involucradas, negando o validando su hipótesis. Evalúa y comunica el proceso y resultados de su indagación, en la cual el estudiante sistematiza y reflexiona sobre el proceso de indagación, desde la problematización, presentando sus resultados y elaborando conclusiones, fundamentando científicamente sus conclusiones y evaluando sus implicancias. Como vemos en el gráfico, todas estas capacidades se interrelacionan y complementan. Es importante recordar que una indagación exitosa es aquella en la cual los estudiantes se quedan con la curiosidad de seguir indagando, surgiéndoles nuevas preguntas. Por lo tanto, las conclusiones de la indagación deberían motivar el desarrollo de una nueva indagación. Competencia. Explica el mundo físico basándose en conocimientos sobre los seres vivos, materia, biodiversidad, tierra y universo. En su desarrollo, el estudiante es capaz de comprender conocimientos científicos relacionados a hechos o fenómenos naturales, sus causas y relaciones con otros fenómenos, construyendo representaciones del mundo natural y artificial. Esta representación del mundo le permite evaluar situaciones donde la aplicación de la ciencia y la tecnología se encuentran en debate, para construir argumentos que los lleven a participar, deliberar y tomar decisiones en asuntos personales y públicos, mejorando su calidad de vida, así como conservar el ambiente. La competencia explica el mundo físico basándose en conocimientos sobre los seres vivos, materia y energía, biodiversidad, tierra y universo, implica la combinación estratégica de las siguientes capacidades. Comprende y usa conocimientos sobre los seres vivos, materia y energía, biodiversidad, tierra y universo, en la cual los estudiantes no solo se limitan al conocimiento de nuevos conceptos y terminología científica, sino que saben usar estos conocimientos en otros contextos y nuevas situaciones. Evalúa las implicancias del saber y quehacer científico y tecnológico, en la cual los estudiantes asumen una postura o posición crítica con respecto a hechos controversiales de la ciencia, situaciones sociocientíficas o eventos paradigmáticos, donde la ciencia influye en el quehacer y forma de vida de las personas. Como vemos en el gráfico, todas estas capacidades se interrelacionan y retroalimentan entre sí. Es importante que los estudiantes comprendan los conocimientos científicos existentes y su aplicación para encontrar explicaciones y asumir una postura fundamentada. Competencia diseña y construye soluciones tecnológicas para resolver problemas de su entorno. En su desarrollo,
El estudiante es capaz de construir objetos, procesos o sistemas tecnológicos basándose en conocimientos científicos, tecnológicos y de diversas prácticas locales, para dar respuesta a problemas del contexto ligados a las necesidades sociales, poniendo en juego la creatividad y perseverancia. La competencia diseña y construye soluciones tecnológicas para resolver problemas de su entorno requiere la combinación estratégica de las siguientes capacidades. Determina una alternativa de solución tecnológica, en la cual los estudiantes detectan un problema de su realidad y proponen soluciones tecnológicas, considerando conocimientos científicos, tecnológicos y prácticas locales. Diseña la alternativa de solución tecnológica en donde los estudiantes representan su alternativa de solución tecnológica usando conocimientos científicos, tecnológicos y prácticas locales. Implementa y valida la alternativa de solución tecnológica, en la cual los estudiantes llevan a cabo la alternativa de solución seleccionada y ponen a prueba el cumplimiento de las especificaciones de diseño y el funcionamiento de sus partes o etapas. Evalúa y comunica el funcionamiento y los impactos de su alternativa de solución tecnológica, en la cual los estudiantes determinan qué tan bien ha respondido la solución tecnológica a la necesidad planteada, comunican su funcionamiento y sus posibles impactos, tanto ambientales como sociales, tanto en su proceso de elaboración como de uso. Como vemos en el gráfico, todas estas capacidades se interrelacionan y retroalimentan entre sí. Es importante que los estudiantes analicen situaciones problemáticas que requieran un abordaje tecnológico relacionadas con una necesidad de su entorno o contexto, que investiguen el problema usando fuentes de información confiables y propongan alternativas de soluciones factibles. Ideas fuerza. El enfoque de indagación y alfabetización científica y tecnológica se sustenta en la construcción activa del conocimiento a partir de la curiosidad, la observación y el cuestionamiento que realizan los estudiantes al interactuar con el mundo. 2. Indagar científicamente es conocer, comprender y usar los procedimientos de la ciencia para construir o reconstruir conocimiento. Puede presentarse en dos formas: como una competencia a ser alcanzada, una meta de aprendizaje, y como un enfoque que orienta la práctica pedagógica, estrategia de enseñanza. 3. En el desarrollo de la competencia indaga, el estudiante construye su conocimiento acerca del funcionamiento y estructura del mundo natural y artificial que lo rodea, a través de procedimientos propios de la ciencia. 4. En el desarrollo de la competencia explica, el estudiante es capaz de comprender conocimientos científicos y construir argumentos que los llevan a participar, deliberar y tomar decisiones en asuntos personales y públicos relacionados con la calidad de vida y la conservación del ambiente. 5. En el desarrollo de la competencia diseña, el estudiante construye objetos, procesos o sistemas tecnológicos basándose en conocimientos científicos, tecnológicos y de diversas prácticas locales para dar respuesta a problemas del contexto. Los contenidos de esta sesión son: formulación de preguntas investigables, análisis de una pregunta de la ESE 2018, interpretación de resultados en la evaluación de la pregunta Bosque de Eucalipto 1, estrategias sugeridas para promover el desarrollo de la capacidad problematiza situaciones. Las expertas en pedagogía de las ciencias, San Martí y Márquez, proponen que formular una pregunta investigable requiere aplicar conocimientos sobre cómo se genera la ciencia y sobre qué es una variable, y la distinción entre las que varían y las que se controlan en un experimento, y sobre cómo diseñar procesos para recoger datos. Es muy común que los profesores sean quienes planteen las preguntas de indagación y no los estudiantes. Por ello se sugiere que el docente motive a los estudiantes de tal forma que sean los mismos estudiantes quienes formulen las preguntas. En el Currículo Nacional de Educación Básica, cuando se hace referencia a la capacidad problematiza situaciones, se espera que los estudiantes sean capaces de plantear preguntas sobre hechos y fenómenos naturales. Este es un aspecto de la capacidad que puede ser evaluado.
Es importante destacar que el logro de la competencia indaga requiere el desarrollo y la aplicación integral de las 5 capacidades que se encuentran señaladas en el Currículo Nacional. Ahora vamos a analizar una pregunta que evalúa el aspecto. Plantear preguntas sobre hechos y fenómenos naturales. De la capacidad, problematiza situaciones. Esta pregunta fue planteada en la ESE 2018 para estudiantes de segundo grado de secundaria en el área de ciencia y tecnología. La situación que se presenta nos indica que un grupo de estudiantes realiza una visita de estudio en un bosque. Ellos observan que en la zona de bosque solo hay árboles de eucalipto y no otras plantas. Además, nos indica que el profesor le pide al grupo de estudiantes que planteen preguntas de indagación científica sobre esta situación. Ahora, ¿cuál de las siguientes preguntas planteadas por los estudiantes es una pregunta de indagación científica? Marca la respuesta que consideres que es la adecuada. En esta pregunta, la respuesta correcta es la opción B. Sobre la pregunta que hemos desarrollado, vamos a analizar cómo se relaciona esta pregunta con el estándar de desempeño. Si observamos el estándar de la competencia que corresponde al ciclo 6, podemos identificar cuál es el aspecto de la capacidad que se quiere evaluar con la pregunta bosque de eucalipto. Así entonces, la resolución de preguntas como la planteada en la ESE 2018 nos da evidencia del logro de aprendizaje que estamos valorando en el estudiante en relación al estándar del ciclo. No debemos de olvidar que las actividades planificadas y desarrolladas en las sesiones de clase con los estudiantes incluyen, por lo general, más de un aspecto del estándar de desempeño. ¿Qué se espera de los estudiantes con esta pregunta? En este caso, los estudiantes deben diferenciar una pregunta de indagación científica planteada en el área de ciencia y tecnología de preguntas que corresponden a otras áreas del conocimiento. Es necesario señalar que en la pregunta bosque de eucalipto, todas las alternativas plantean preguntas completamente válidas y que pueden ser respondidas. Sin embargo, solo una de ellas está relacionada a las ciencias naturales y a lo que busca responder un fenómeno científico. Esta pregunta es: ¿por qué en la zona del bosque solo hay eucalipto y no otras plantas? Por lo tanto, es la respuesta correcta y corresponde a una pregunta de indagación científica. Analizando los resultados S con respecto a la pregunta bosque de eucalipto, en el gráfico se aprecia que la mayoría de estudiantes respondieron correctamente, evidenciando un desarrollo de un aspecto de la capacidad problematiza situaciones. Sin embargo, 1 de cada 5 estudiantes mostró dificultades para identificar la pregunta de indagación científica. El 6,3% de los estudiantes marcó la alternativa A, referida al conteo de los árboles. El 5,1% de los estudiantes marcó la respuesta C, que alude al costo de sembrar árboles. Las opciones A y C solo dan como resultado la obtención de una cantidad de árboles en el primer caso y de una cantidad de dinero en el segundo caso. Estos cálculos no dan lugar a un proceso de indagación científica que sea comprobable mediante un diseño de indagación experimental. El 10,4% del total de estudiantes eligió la alternativa D, lo que significa que no lograron reconocer que esta alternativa no corresponde con un campo investigable en la ciencia y tecnología, puesto que alude a una pregunta de gestión. Es posible que algunas dificultades para la formulación de preguntas de indagación científica se relacionen con la idea habitual que se tiene acerca de las preguntas. En la vida cotidiana, preguntar se relaciona con pedir información concreta sobre algo, qué, cómo, cuál, cuándo, dónde, etc., que pueden llevar a indagaciones. Sin embargo, no llevan a realizar indagaciones científicas, puesto que requieren cumplir con ciertos criterios. Entonces, ¿cómo reconocer las preguntas investigables? Las preguntas investigables se distinguen en que requieren la obtención de evidencias o pruebas mediante métodos científicos. Veamos los siguientes criterios. Primero, debe estar relacionada con las ciencias naturales, es decir, el conocimiento con el que se trabaja tiene que ver con materia, energía, seres vivos, biodiversidad u otro relacionado. Segundo,
Debe establecer o buscar una relación causa-efecto entre las dos variables elegidas, que deben estar claramente indicadas en el enunciado. Es recomendable que los estudiantes hagan preguntas que comiencen con ¿cómo influye?, ¿en qué medida?, ¿cómo se relaciona?, etc. Este tipo de preguntas permiten una relación más clara entre las variables y permiten formular una hipótesis más fácilmente. Tercero, la pregunta debe ser viable de responder, teniendo en cuenta los recursos, el tiempo, etc. Es decir, si los recursos y materiales son factibles de conseguir y que durante el tiempo que demore la indagación estará garantizado nuestro acompañamiento. Ejemplos del uso de criterios para identificar preguntas investigables. Para la pregunta, ¿cómo influye en la economía de un país la promoción de Juegos Paralímpicos? Notamos que esta pregunta no está relacionada con las ciencias naturales, aunque sí establece relación de causa-efecto entre las variables economía y promoción de Juegos Paralímpicos, y es viable de ser respondida en una indagación. Al no cumplir con los 3 criterios, podemos deducir que no es una pregunta investigable para trabajar en el aula. La competencia indaga mediante métodos científicos para construir conocimientos. Para la pregunta, ¿en qué medida el ángulo de elevación afecta a la distancia de alcance de una bala? Notamos que esta pregunta sí está relacionada con las ciencias naturales. Sí se establece una relación de causa-efecto entre las variables ángulo de elevación y la distancia de alcance de la bala. También es viable de ser respondida con una indagación. Por ello, podemos deducir que es una pregunta investigable para trabajar en el aula. La competencia indaga mediante métodos científicos para construir conocimientos. Para la pregunta, ¿el petróleo es una mezcla o un compuesto? Notamos que esta pregunta sí está relacionada con las ciencias naturales. No se establece relación de causa-efecto, solo hace mención a una variable, el petróleo. No tendríamos otra variable para relacionarla, y por lo tanto, esto ya la descarta como pregunta investigable, pese a cumplir otro de los requisitos. Para la pregunta, ¿cómo influye la concentración de sal en la temperatura de ebullición del agua salada? Notamos que esta pregunta sí está relacionada con las ciencias naturales. Sí se establece relación de causa-efecto entre las variables concentración de sal y temperatura de ebullición del agua salada. Es viable de realizar la indagación en aula, ya que son materiales y recursos sencillos. Podemos deducir que sí es una pregunta investigable para trabajar en el aula. La competencia indaga mediante métodos científicos para construir conocimientos. Ahora presentamos algunas estrategias sugeridas que permitan promover el desarrollo de la capacidad problematiza situaciones. Una de las estrategias sugeridas es el uso de textos científicos. Esto puede motivar a los estudiantes a plantear algunas preguntas investigables. Por ejemplo, la maestra Luisa les brinda a sus estudiantes un texto científico sobre el colapso de colonias de abejas. A partir del texto, la maestra les pregunta, ¿cuáles son las afirmaciones que se hace en el texto científico? Algunos estudiantes pueden responder, las colonias de abejas están colapsando. Otros, que una de las causas estudiadas en el colapso de colonias es la presencia de insecticida en los alimentos de las abejas. El uso de experimentos permite a los estudiantes explorar su entorno físico, manipulando instrumentos, usando materiales, movilizando su creatividad, curiosidad, etc., haciendo uso de métodos científicos que los acercan al quehacer de la ciencia. Así, los estudiantes pueden plantear preguntas investigables de los fenómenos que observan en el campo o en el laboratorio. Por ejemplo, Susana, una estudiante de primer grado de secundaria, realizó el siguiente experimento. En un terrario, dejó 3 caracoles y 3 pequeños platos con diferentes tipos de alimentos, tal como se indica en la siguiente tabla. Después de 3 días, midió la masa de los alimentos que quedaban en cada plato. ¿Qué pregunta quería responder Susana con este experimento? Te invitamos a responderla. La alternativa correcta es la D, puesto que esta pregunta busca una relación causa-efecto entre 2 variables, claramente indicadas en el enunciado. Analizando la pregunta elegida, podemos indicar que la variable independiente o causa es el tipo de alimento.
La variable dependiente o efecto es la cantidad de alimento consumido preferido de los caracoles. Así pues, cuando Susana mida la cantidad de alimento que dejaron los caracoles, variable independiente, podrá inferir cuál fue el alimento preferido, variable dependiente, de estos moluscos, pues este se encontrará en menor cantidad con respecto a los otros dos. Ideas fuerza. 1. Para la formulación de preguntas investigables, los docentes debemos promover que los estudiantes sean quienes formulen preguntas investigables, debido a que la formulación de preguntas le otorga un rol activo al estudiante en la construcción de sus conocimientos y ayuda a fomentar el desarrollo del pensamiento autónomo y crítico. 2. El desempeño del estudiante al resolver las preguntas nos brinda información sobre algún aspecto de una capacidad que corresponde a una determinada competencia. En base a estas evidencias, los docentes debemos tomar decisiones que ayuden a mejorar los aprendizajes de los estudiantes con relación a ello. 3. Los criterios para identificar y formular preguntas investigables son: está relacionada con las ciencias naturales, establece o busca una relación causa-efecto, debe ser viable. 4. Algunas estrategias para promover el desarrollo de la capacidad problematiza situaciones son: el uso de textos científicos, el uso de experimentos. 5. El desempeño del estudiante al resolver las preguntas de evaluaciones de logros de aprendizaje nos brinda información sobre algún aspecto de una capacidad que corresponde a una determinada competencia. En base a estas evidencias, los docentes debemos tomar decisiones que ayuden a mejorar los aprendizajes de los estudiantes con relación a ello. Estimados colegas, el propósito de este video es fortalecer nuestros conocimientos y habilidades sobre la competencia indaga, que mediante métodos científicos busca generar conocimientos y contribuir a la mejora de los aprendizajes de sus estudiantes en el marco del Currículum Nacional de Educación Básica. El enfoque de indagación que guía el desarrollo de la competencia indaga implica que el estudiante conozca, comprenda y use los procedimientos de la ciencia para construir conocimientos más complejos. Los procedimientos de la ciencia incluyen: A. Observación del mundo que lo rodea. B. Planteamiento de preguntas sobre los hechos o fenómenos observados. C. Formulación de posibles respuestas a las preguntas planteadas. Hipótesis. D. Diseño de experimentos para contrastar las hipótesis planteadas. E. Obtención y registro de datos. F. Análisis de los datos obtenidos. G. Elaboración de conclusiones coherentes con la indagación. H. Evaluación y comunicación de la indagación desarrollada. Los resultados de las dos últimas evaluaciones censales de estudiantes, EC 2018 y 2019, evidencian que muchos de nuestros estudiantes tienen dificultades en la competencia indaga. Por ejemplo, en A. Identificar una pregunta de indagación científica. B. Distinguir entre variable independiente, dependiente e intervinientes. C. Diseñar procedimientos para controlar las variables intervinientes. D. Diseñar un plan de indagación, entre otros. Teniendo en cuenta estos resultados, en este video vamos a desarrollar un proceso de indagación haciendo énfasis en las dos primeras capacidades del área. Primero, problematiza situaciones. Un paso fundamental del método científico es la observación, a partir de la que uno se hace preguntas que puedan ser indagadas científicamente. Entonces, la observación científica se entiende como el uso de los sentidos para obtener información. Esto implica, según la situación, palpar, tocar, medir, pesar, oler, etc. Y no se limita solo al inicio, sino que ocurre durante todo el proceso de indagación. A partir de la observación se puede problematizar situaciones. Esta capacidad permite al estudiante desarrollar su habilidad para: A.
Identificar las variables involucradas en una situación de indagación. B. Plantear preguntas a partir de sus observaciones. C. Formular hipótesis coherentes con la indagación. Segundo, diseñar estrategias para hacer indagación. Esta capacidad permite al estudiante desarrollar su habilidad para A. Seleccionar materiales e instrumentos. B. Proponer actividades que permitan manipular, medir y controlar variables. C. Determinar medidas de seguridad para protegerse a sí mismo y a quienes lo rodean. La indagación en clase puede partir de situaciones significativas que podemos presentar a nuestros estudiantes a través de un video, un experimento, una noticia, un caso, entre otras formas. Animemos a nuestros estudiantes que observen su entorno con ojos de indagador, que desarrollen un pensamiento científico y así ellos generen sus propias preguntas de indagación. Veamos la siguiente situación. El atleta Carlos Felipe Córdoba representó al Perú en los Juegos Panamericanos Lima 2019, en la disciplina de lanzamiento de bala, de disco, de jabalina y atletismo. En sus entrenamientos, él ensaya con diferentes ángulos de lanzamiento y también aplica diferentes velocidades de lanzamiento. En cuanto al lanzamiento de bala, hay ciertas condiciones que Carlos debe cumplir para lograr la máxima distancia posible y así poder clasificar a los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. ¿Alguna vez has practicado alguno de los deportes que practica Carlos? En el caso del lanzamiento de bala, ¿qué condiciones debe tomar en cuenta Carlos para lograr la máxima distancia en cada lanzamiento? Buenas tardes, profesor. ¿Podría ser el ángulo de elevación y la fuerza ejercida sobre la bala? Interesante. A ver, Paulo, ¿qué propones tú? Profesor, yo propongo el material de la ropa que usa, las características de la bala, la masa, la forma, material y la altura del deportista. Muy bien, chicos. Ahora analicemos qué condiciones permitirían lograr la máxima distancia de alcance. Recordemos que esas condiciones o factores que podemos medir y observar con detenimiento se denominan variables. ¿Ángulo de elevación? De acuerdo, ya que el ángulo puede ser medido y determina el tiempo que la bala permanece en el aire. ¿Fuerza ejercida sobre la bala? De acuerdo, ya que puede ser medida y determina la aceleración con la que se mueve la bala al ser lanzada. ¿Material de la ropa que usa? ¿Estás seguro? Si un deportista usa un polo de algodón o de poliéster, no habría diferencia en su desempeño. ¿Características de la bala? Masa, forma, material, etc. De acuerdo, la masa influye en la velocidad de la bala y también en la resistencia del aire, etc. Y estas características pueden ser medidas. ¿Altura del deportista? De acuerdo, ya que puede ser medida y a mayor altura el tiempo de vuelo será mayor, por tanto, mayor distancia de alcance. Una vez indicado qué variables sí influyen en la distancia de alcance, elegiremos uno de estos factores como variable independiente, causa, y la distancia de alcance será nuestra variable dependiente, efecto, por lo que los demás factores serán considerados como variables intervinientes. Por ejemplo, si tomamos como variable independiente el ángulo de elevación, entonces los demás factores como fuerza ejercida sobre la bala o características de la bala serán nuestras variables intervinientes, las cuales deben ser controladas en nuestro proceso de indagación para que no influyan en los resultados. Una vez elegidas las variables, debemos formular la pregunta de indagación, la cual debe ser propuesta por nuestros estudiantes. Una pregunta de indagación experimental en ciencia cumple con los siguientes criterios. Primero, está relacionada con las ciencias naturales. Segundo, determina una relación causa-efecto entre las dos variables elegidas, que deben estar claramente indicadas. Tercero, debe ser viable, teniendo en cuenta los recursos, tiempo, etc. Algunas preguntas que podrían proponer los estudiantes son: Pregunta 1. ¿Por qué la trayectoria de la bala es parabólica? Pregunta 2. ¿Cómo influye en la economía de un país la promoción de Juegos Paralímpicos? Pregunta 3. ¿En qué medida afecta el ángulo de elevación
a la distancia de alcance de la bala? Ya tenemos nuestra pregunta de indagación. Una vez que nuestra pregunta de indagación esté correctamente propuesta, pasamos a la formulación de la hipótesis. Recordemos que la hipótesis es una posible respuesta a nuestra pregunta de indagación. La hipótesis debe indicar qué tipo de relación podría existir entre nuestras variables independiente y dependiente. ¿Cuál sería una hipótesis para la pregunta de indagación planteada? Una de las posibles hipótesis que podrían plantear nuestros estudiantes es: a mayor ángulo de elevación, mayor distancia de alcance. Esta hipótesis indica una posible relación entre las variables planteadas, por lo que se considera como una hipótesis válida. Una vez que ya hemos delimitado nuestra indagación, es decir, elegido nuestras variables, formulado nuestra pregunta de indagación y planteado la hipótesis, procedemos a comprobar nuestra hipótesis mediante la experimentación. Para ello, vamos a planificar el diseño experimental en el que los estudiantes seleccionan los materiales e instrumentos a utilizar. Entonces, se propone actividades para manipular, medir y controlar variables y determinar medidas de seguridad para el proceso. Para comprobar nuestra hipótesis, vamos a construir un lanzador de proyectil a una escala pequeña, con materiales de fácil adquisición y bajo costo, tal como muestra la imagen. Un plano inclinado. Para esto podemos usar un libro o una pequeña tabla. Una pelota o lápiz, que servirá de proyectil. Una liga, que servirá para darle impulso al proyectil. Papel cartulina, para hacer el tubo que servirá para direccionar el proyectil. Transportador, tijera y pegamento. Colegas, debemos recordar que un paso importante en todo experimento es la medición. La medición es la comparación de la característica que queremos medir con un parámetro de referencia o unidad de patrón. Generalmente usamos algunos instrumentos de medida para lograr eso: regla, wincha, cinta métrica, reloj, etc. Para el caso de la variable independiente, ¿qué instrumento deberíamos usar y cómo lo mediríamos? Pensemos. Podemos usar un transportador, ¿cierto? Muy bien, pero ¿cómo podemos usarlo? Una alternativa es colgar una pieza pequeña del libro y colocar el transportador. Asimismo, ¿cómo podemos medir la variable dependiente? Podemos usar alguno de los siguientes instrumentos: una regla, una wincha, una cinta métrica. Ahora bien, ¿y cómo controlamos las variables intervinientes? Primero, velocidad inicial de lanzamiento. En este caso, para asegurar que la velocidad de lanzamiento siempre sea la misma, debemos seleccionar una distancia fija de estiramiento del resorte, elongación. Ya que la elongación siempre será la misma, entonces la energía potencial de la liga que se impartirá hacia el proyectil también será la misma. Segundo, características del proyectil. Bastaría con usar la misma pelotita, ya que así aseguramos que la masa sea la misma. En caso la pelotita se rompa durante el experimento, será necesario reemplazarla por una pelotita idéntica que cuente con la misma masa. Para ello, podríamos usar una balanza para asegurarnos que la masa sea la misma. También hay que considerar las medidas de seguridad en todo el proceso. Si trabajan con una pelotita o lápiz pequeño que podría golpear nuestros ojos, quizás sea adecuado usar lentes de seguridad, hacerlo en un lugar alejado de una ventana o vidrios, etc. Es muy importante trabajar las medidas de seguridad a ser consideradas, ya que eso permitirá un adecuado recojo de datos. Una vez realizado el experimento, organizamos y analizamos los datos obtenidos para finalmente compararlos con nuestra hipótesis planteada y elaborar las conclusiones. Es importante tener en cuenta que el proceso de indagación no es lineal, sino cíclico. Es decir, que el final de esta indagación puede ser el inicio de otro proceso de indagación para así seguir construyendo más conocimiento. Estimados colegas, la ciencia se construye desde lo simple hacia lo complejo.
iniciar una indagación no requiere necesariamente el uso de instrumentos especializados, sino curiosidad, creatividad y sobre todo ganas de aprender. Los animamos a leer el informe para docentes de la EC 2019. Ahí encontrará algunas orientaciones que les servirán en su labor pedagógica para seguir desarrollando la competencia científica en sus estudiantes. Hasta una próxima oportunidad. Estimadas y estimados docentes, los contenidos que veremos en esta sesión son: 1. Identificación de variables en el diseño de estrategias para hacer indagación. 2. Análisis de una pregunta de la EC 2019. 3. Interpretación de resultados en la evaluación de la pregunta ¿alimento preferido? 4. Actividades que favorecen el desarrollo de la competencia. Indaga mediante métodos científicos para construir conocimientos. Las variables en una indagación científica. Recordemos que las variables son factores o aspectos que pueden fluctuar y dicha fluctuación puede ser manipulada, observada y o medida. De acuerdo a su acción en la relación que estamos indagando, existen 3 tipos de variables, las cuales veremos a continuación. Variable independiente. Es aquella propiedad, característica o aspecto que es la causa de lo que vamos a observar. Esta variable la vamos manipulando de acuerdo a lo que hemos planificado en la indagación. Dependiendo de su naturaleza, puede o no ser medida. Veamos el siguiente ejemplo. Un grupo de estudiantes de segundo de secundaria de la región Apurímac ha leído en un artículo de una revista que en el Perú existen 4 razas de cuyes y que su crianza beneficia a más de 800.000 familias a escala nacional. Además, su carne tiene excelentes propiedades nutritivas, por lo que su demanda ha aumentado. Motivados por su docente, han decidido criar cuyes de una misma raza en algunos de sus hogares donde disponen de espacios con pozos para separar los grupos de cuyes que participarán en el experimento. Con la ayuda de su docente, diseñaron un plan de indagación para verificar la siguiente hipótesis. A mayor cantidad de consumo de alfalfa, mayor masa corporal de los cuyes. A partir de esta situación, motivar a las y los estudiantes a identificar las variables. En este caso, la variable independiente sería la cantidad de alfalfa que consumen los cuyes en un tiempo determinado. Se sabe que la cantidad mínima de alimento corresponde al 30% de su masa corporal, aproximadamente de 150 a 440 gramos de forraje por día. Podemos notar que esta variable es la causa. La podemos manipular y en esta situación podemos medirla. Variable dependiente. Es aquella propiedad, característica o aspecto que es el efecto que vamos a observar. Dependiendo de su naturaleza, puede o no ser medida. Veamos el ejemplo anterior. A partir de esta situación, motivar a los estudiantes a identificar las variables. En este caso, la variable dependiente sería la masa corporal de los cuyes en un tiempo determinado. Podemos notar que esta variable es el efecto. La podemos observar y en esta ocasión podemos medirla. Variables intervinientes. Es aquella propiedad, característica o aspecto que puede alterar o modificar la relación causa-efecto entre las variables independiente y dependiente. Se debe controlar o en todo caso buscar que sea el mismo durante toda la indagación. Dependiendo de su naturaleza, puede o no ser medida. Veamos el ejemplo anterior. En la situación o problema presentado con anterioridad, las variables intervinientes pueden ser las mismas condiciones iniciales de los cuyes, raza, edad, masa corporal, etc. La misma técnica de alimentación, las mismas condiciones ambientales durante el experimento, etc. Notamos que no todas estas variables pueden ser medidas, pero sí que sean iguales durante la indagación. ¿Cómo identificamos variables? Como hemos visto antes, una forma de trabajar la identificación de variables es hacerlo a partir de la relación de causalidad. Esto puede ser especialmente útil en las actividades escolares. Por ejemplo, para la siguiente pregunta de indagación,
¿Qué relación hay entre la cantidad de consumo de alfalfa y la masa corporal de los cuyes? Una posible respuesta a esta pregunta es la hipótesis. En este caso sería: para identificar las variables de una indagación, se sugiere analizar cuál es la causa y cuál es el efecto. Se puede hacer las siguientes preguntas. ¿cuál es la causa por la cual los cuyes aumentan su masa corporal? La respuesta sería la cantidad de alfalfa que consumen. A este factor o variable se le denomina variable independiente, porque es posible determinar la cantidad de alfalfa que consumen los cuyes. Es decir, la variable se puede manipular. ¿Cuál es el efecto de alimentar a los cuyes con mayor cantidad de alfalfa? La respuesta sería mayor masa corporal en los cuyes, que son parte de la indagación. Al factor que se va a observar en la experimentación se denomina variable dependiente, porque es lo que va a ocurrir cuando los cuyes sean alimentados con mayor cantidad de alfalfa. Aquí no se puede hacer nada ni controlar lo que va a suceder. Las variables intervinientes son aquellas que la o el experimentador debe controlar. En el ejemplo, mantener en las mismas condiciones para los dos grupos de cuyes, para que no se alteren los resultados y para que los datos que se registren reflejen la relación de causalidad entre las variables dependiente e independiente. Las variables intervinientes en el ejemplo serían la raza de los cuyes, la edad de los cuyes al inicio de la indagación, las jaulas para los cuyes, la técnica de alimentación, luz, humedad, ventilación, etc. En relación con la capacidad, diseñe estrategias para hacer indagación en el Currículo Nacional de Educación Básica. La identificación de las variables va a facilitar que los procedimientos y la selección de materiales, instrumentos e información en el diseño de la indagación permitan contrastar la hipótesis. En relación con la capacidad, diseñe estrategias para hacer indagación en el Currículo Nacional de Evaluación Básica. La descripción de la capacidad nos indica que: como puedes observar, proponer actividades para comprobar o refutar las hipótesis es un aspecto de la capacidad que puede ser evaluado, y una hipótesis puede estar redactada sobre la base de una posible relación entre las variables, por lo que su identificación es un paso muy importante. Es importante destacar que el logro de la competencia requiere el desarrollo y la aplicación integral de las 5 capacidades que se encuentran señaladas en el Currículo Nacional. Análisis de una pregunta que evalúa un aspecto de la capacidad. Diseña estrategias para hacer indagación. Esta pregunta fue planteada en la ESE 2019 para estudiantes de segundo grado de secundaria en el área de ciencia y tecnología. Alimento preferido. Un grupo de estudiantes desea averiguar qué alimentos prefieren las hormigas de jardín. Para ello, seleccionan 4 alimentos y colocan 2 gramos de cada uno en platos de las mismas características, de tal forma que cada plato contiene solo un tipo de alimento. Luego colocan cada plato con alimento a 1 metro del orificio de un hormiguero, como pueden ver en la figura. Estimado docente, te invitamos a resolver la pregunta para posteriormente analizarla. De acuerdo con el plan de indagación de los estudiantes, ¿cuál es un procedimiento que permite medir la variable dependiente? A. Contar hormigas que no comen ningún alimento en un tiempo determinado. B. Contar las hormigas que llevan algún alimento en un determinado tiempo. C. Contar el número de hormigas en cada plato en un tiempo determinado. D. Contar la cantidad de hormigas que salen del orificio en un determinado tiempo. En esta pregunta, la respuesta correcta es la opción C. Se preguntarán, ¿cómo se relaciona esta pregunta con el estándar de desempeño? En el texto resaltado se ve el aspecto de la capacidad que se requiere evaluar con una pregunta. Alimento preferido. Diseña un plan de recojo de datos con base en observaciones o experimentos. Así entonces, la resolución de preguntas como la planteada en la ESE nos da evidencia del logro de aprendizaje en una parte del estándar de desempeño. No debemos perder de vista que las actividades planificadas en las sesiones de clase con los estudiantes incluyen por lo general más de un aspecto del estándar de desempeño.
¿Qué se espera de los estudiantes con esta pregunta? En este caso, las y los estudiantes deben reconocer y diferenciar las variables en un plan de indagación y determinar de entre todas las alternativas cuál de ellas es un procedimiento pertinente que permita medir la variable dependiente según la indagación planteada. Interpretación de resultados en la evaluación de la pregunta, alimento preferido. Del total de estudiantes evaluados, el 8,1% de los estudiantes marcaron la alternativa A, referida a contar las hormigas que no comen ningún alimento en un determinado tiempo. Los estudiantes que eligieron esta alternativa posiblemente consideran que la cantidad de hormigas que no comen ningún alimento es un indicador del rechazo por un tipo de comida y, por lo tanto, el alimento menos rechazado sería el preferido. Este razonamiento es válido siempre y cuando el conteo se realice en cada plato. Sin embargo, este procedimiento indica que el conteo es general, por lo que el resultado solo les permitiría inferir la cantidad de hormigas que no tienen preferencia por ninguno de estos alimentos. El 31,2% de los estudiantes marcaron la alternativa B, referida a contar las hormigas que llevan algún alimento en un determinado tiempo. Los estudiantes que eligieron esta alternativa tienen dificultades para reconocer la variable dependiente y determinar procedimientos que les permitan medirla adecuadamente. Probablemente, estos estudiantes pensaron que contar hormigas que llevan algún alimento en un determinado tiempo les llevaría a inferir la preferencia de las hormigas por alguno de ellos. No obstante, esta elección les permitirá conocer principalmente cuántas van por algún alimento de los 4 platos, pero sin discriminar cuál alimento prefieren. El 18,2% de los estudiantes marcaron la alternativa D, referida a contar la cantidad de hormigas que salen del orificio en un determinado tiempo. Al marcar esta alternativa, los estudiantes consideraron, posiblemente, que el contar hormigas que salen del orificio en un determinado tiempo les llevaría a inferir la preferencia de las hormigas por un tipo de alimento. Sin embargo, la elección de esta alternativa permite obtener un dato que puede ser útil para estimar el tamaño poblacional de la colonia, y no las preferencias de esta especie de insectos hacia un determinado tipo de alimento. El 42,6% de estudiantes respondieron correctamente y marcaron la alternativa C, referida a contar el número de hormigas en cada plato en un determinado tiempo. Significa que, para determinar cuál es el procedimiento que permita medir la preferencia de las hormigas por algún alimento, variable dependiente, este grupo de estudiantes debió utilizar sus conocimientos previos sobre el comportamiento de las hormigas, por ejemplo, cuando se aglomeran alrededor de algún alimento. Esto les llevaría a inferir que un mayor número de hormigas en un plato indicaría una mayor preferencia por el tipo de alimento contado en cierto tiempo determinado. ¿Qué habilidades son necesarias para reconocer la variable dependiente? Comparar grupos expuestos a distintas condiciones experimentales. Tener en cuenta que la variable que debe cambiar es la variable independiente, causa, y además observar el comportamiento de la variable dependiente. Medir el efecto. Determinar la variable independiente que se modificará entre las condiciones con el fin de poder contestar la pregunta propuesta. Definir las variables que deben ser controladas para que la comparación sea válida. Definir la variable dependiente que se observará y los criterios utilizados para medir, cuantificar y comparar los resultados. Actividades que favorecen el desarrollo de la competencia, indaga mediante métodos científicos para construir conocimientos. Revisaremos algunas actividades que puedes aplicar con tus estudiantes. En este caso, veremos el análisis de situaciones experimentales. El análisis de actividades indagatorias permite motivar a las y los estudiantes a identificar variables dependientes, independientes e intervinientes. Revisemos un ejemplo de una situación experimental que puede ayudar a desarrollar la habilidad de identificación de variables. ¿Qué detergente elimina mejor las manchas? Situación. Habrás visto anuncios en la televisión que afirman que determinados detergentes son más eficaces que otros para eliminar las manchas de la ropa. El objetivo de esta indagación es comprobar si es verdad que uno de estos detergentes es más eficaz que otro.
tendrás 2 muestras de detergentes, etiquetados como A y B, y unos trozos de ropa que puedes manchar para llevar a cabo la indagación. Para que los estudiantes desarrollen el plan de indagación, se les plantea preguntas como: ¿cómo se puede medir la eficacia limpiadora de cada detergente? ¿Cuáles son las variables que debes medir y qué instrumentos necesitas? ¿Qué variables crees que pueden afectar la eficacia del detergente y, por tanto, deben ser controladas o mantenidas constantes en las 2 pruebas? Las respuestas a estas preguntas deben ser mediadas por el docente, de tal forma que la esencia de la planificación sea creada auténticamente por los estudiantes. Otras actividades sugeridas. Despertar la curiosidad, el asombro y las preguntas del estudiante. En toda competencia hay que crear una situación que suscite curiosidad, preguntas, ganas de hallar explicaciones o soluciones. El aprendizaje solo se inicia cuando el estudiante formula preguntas. Empezar con una situación significativa. El conocimiento científico se presenta en el Currículo Nacional de Educación Básica como una serie de relaciones. Esta es una invitación a que cada principio científico se utilice para explicar un aspecto del mundo. Con el fin de que esto sea significativo para las y los estudiantes, es importante empezar con un fenómeno que observemos con asombro y curiosidad. Reconocer fuentes confiables de información. Debido a que la información abunda actualmente, pero no toda es confiable, es importante la labor del docente en apoyar el sentido crítico del estudiante para distinguir las fuentes de información científica, que presentan evidencia avalada, de las no científicas, que no muestran evidencias o presentan datos falsos. Apoyar las indagaciones de los estudiantes con experimentos y datos de otras fuentes. Por ejemplo, se puede proponer una actividad muy rica en preguntas, conjeturas, llegar incluso a plantear con los estudiantes diseños experimentales, imaginando que tenemos todos los instrumentos necesarios. En este caso, se habrá ejercitado una parte del proceso de indagación, aunque no se llegue a experimentar y registrar sus datos. Luego, se puede complementar esta actividad con resultados obtenidos por investigadores, de manera que los estudiantes puedan comprender cómo se relaciona con sus propias hipótesis, cómo se hizo el diseño y cómo se registró el comportamiento de cada variable. Más aún, con los datos podrán realizar su propio análisis y evaluación de resultados. Ideas Forza. A continuación te invitamos a revisar las siguientes ideas Forza. 1. La variable independiente o causa es la variable que manipulamos para determinar su relación o efecto con el fenómeno o fenómenos observados. 2. La variable dependiente o efecto es la variable que se puede medir a partir de la intervención de la variable independiente. 3. Las variables intervinientes son aquellos factores o aspectos que pueden alterar o modificar la relación causa-efecto entre la variable independiente y la variable dependiente. 4. La identificación de variables se da desde la formulación de preguntas investigables. Estimadas y estimados docentes, los contenidos que veremos en esta sesión son: proponer actividades para comprobar o refutar una hipótesis, análisis de una pregunta de la S 2018, interpretación de resultados en la evaluación de la pregunta Bosque de Eucalipto 2, estrategia sugerida para promover el desarrollo de la capacidad, diseña estrategias para hacer indagación. Siguiendo a Ferrés, la indagación corresponde con la dimensión metodológica de la competencia científica. Esto significa que el desarrollo de esta competencia se encuentra en el hacer ciencia. En general, el objetivo de un experimento es probar una hipótesis relacionada con un determinado fenómeno. Para ello, el estudiante debe aislar, manipular, medir y controlar variables. El control de las variables es una estrategia que permite realizar inferencias válidas
y es una habilidad que surge bajo condiciones de práctica o instrucción. Sin instrucción, pocos estudiantes podrían producir el conjunto completo de posibles combinaciones necesarias para aislar los efectos de cualquier variable. Zimmerman, 2007. De allí la necesidad de trabajar esta habilidad en el aula. En el Currículo Nacional de Educación Básica, cuando se hace referencia a la capacidad, diseño estrategias para hacer indagación, se espera que los estudiantes sean capaces de proponer actividades para comprobar o refutar las hipótesis. Cabe recalcar que, para el logro de la competencia indaga, se requiere el desarrollo y aplicación integral de las 5 capacidades que se encuentran señaladas en el Currículo Nacional. Ahora, vamos a analizar una pregunta que evalúa el aspecto proponer actividades para comprobar o refutar las hipótesis. De la capacidad, diseña estrategias para hacer indagación. La situación que se presenta indica que un grupo de estudiantes realiza una visita de estudio en un bosque. Ellos observan que en una zona del bosque solo hay árboles de eucalipto y no otras plantas. Además, nos menciona que uno de los estudiantes piensa que las hojas de eucalipto impiden la germinación de las semillas de las plantas. Ahora, ¿cuál es un diseño experimental que permita al estudiante comprobar su hipótesis? Marca la respuesta que consideres que es la adecuada. En esta pregunta, la respuesta correcta es la opción D. Sobre la pregunta que hemos desarrollado, vamos a analizar cómo se relaciona esta pregunta con el estándar de desempeño. Si observamos el estándar de la competencia en el ciclo 6, podemos ver el aspecto de la capacidad que se requiere evaluar con la pregunta Bosque de Eucalipto 2. Así entonces, la resolución de problemas como la planteada en la S nos da evidencia del logro de aprendizaje en una parte del estándar de desempeño. No debemos perder de vista que las actividades planificadas y desarrolladas en las sesiones de clase con los estudiantes incluyen, por lo general, más de un aspecto del estándar de desempeño. ¿Qué se espera de los estudiantes con esta pregunta? En este caso, para resolver la pregunta, los estudiantes deben reconocer, de entre todas las alternativas, cuál de ellas es el escenario adecuado que permita recoger datos para corroborar la hipótesis. Las hojas de eucalipto impiden la germinación de otras semillas. La alternativa correcta es la D, ya que contiene un plan básico de recojo de datos para realizar la comparación entre dos condiciones, es decir, las dos macetas, que solo difieren en la variable a evaluar, es decir, las hojas de eucalipto, y así poder confirmar o refutar la hipótesis. Analizando los resultados S con respecto a la pregunta Bosque de Eucalipto, en la gráfica se aprecia que la mayoría de estudiantes respondieron correctamente, evidenciando un desarrollo de un aspecto de la capacidad, diseña estrategias para hacer indagación. El 8.9% de los estudiantes marcó la alternativa A, que señalaba colocar en una maceta semillas de maíz sin eucalipto. El 20.5% de los estudiantes marcó la alternativa B, que señalaba colocar en una maceta semillas de maíz con hojas de eucalipto. Los estudiantes que marcaron las alternativas A, 8.9%, y B, 20.5%, no reconocen la necesidad de una comparación entre dos condiciones, es decir, no identifican ninguna variable en el experimento. Por su parte, los estudiantes que marcaron la alternativa C, 13.8%, sí evidencian tener presente una noción de comparación. Sin embargo, aún no lograrían entender que una de las variables debe ser diferente para evaluar el efecto. El 56.3% de estudiantes marcaron correctamente la alternativa D. Este grupo de estudiantes debió reconocer, aunque sin nombrarlas, cuáles son las variables, establecer cuál es la variable independiente a manipular e identificar la necesidad de un grupo de control. Lo más resaltante de la gráfica es que la mayoría de estudiantes respondieron correctamente, evidenciando un desarrollo de un aspecto de la capacidad, diseña estrategias para hacer indagación. ¿Qué habilidades son necesarias para establecer un plan de recojo de datos? A continuación veremos algunas de estas habilidades y analizaremos su aplicación en la resolución de la pregunta Bosque de Eucalipto 2. Veamos.
Comparar grupos expuestos a distintas condiciones experimentales, entendiendo esto como establecer un grupo control y un grupo experimental. Tener en cuenta que la variable que debe cambiar es la variable independiente, es decir, la causa. Y además observar el comportamiento de la variable dependiente, es decir, medir el efecto. En la alternativa correcta, notamos que la comparación involucra el establecimiento de semejanzas y diferencias. Por ello, se debe usar más de una maceta. Además, las macetas a comparar deben ser diferentes en algo. Determinar la variable independiente que se modificará entre las condiciones, a fin de poder contestar la pregunta propuesta. En este caso, la variable independiente es la presencia de las hojas de eucalipto solo en una de las macetas. Definir las variables que deben ser controladas para que la comparación sea válida. Por ello, las macetas deben ser iguales y tener el mismo contenido. En la alternativa correcta se menciona que en ambas macetas se debe colocar semillas de maíz y solo en una de ellas colocar hojas de eucalipto. Definir los criterios utilizados para medir, cuantificar y comparar los resultados. Esta habilidad responde a las siguientes preguntas. ¿Qué instrumentos se van a usar? ¿En qué unidades se va a expresar? ¿Y qué criterios se tomarán en cuenta para hacer comparaciones? En la pregunta Bosque de Eucalipto 2 se puede definir los siguientes criterios: cantidad o el peso de las hojas de eucalipto y las semillas de maíz, y la cantidad de semillas de maíz que logran germinar. Estimadas y estimados docentes, a continuación responderemos la siguiente pregunta. ¿Qué procedimientos son necesarios para establecer un plan de recojo de datos? En el siguiente esquema veremos cuáles son esos procedimientos y analizaremos su aplicación en la resolución de la pregunta Bosque de Eucalipto 2. Identificar la variable dependiente, es decir, el efecto. En el caso de la pregunta planteada, la variable dependiente que será observada es la germinación de las semillas de maíz, la cual es una variable dependiente dicotómica, pues solo puede tener dos valores, si germina o no germina. Identificar la variable independiente, es decir, la causa. En la pregunta planteada, la variable independiente que se manipula es la presencia de hojas de eucalipto, es decir, en una maceta se colocan las hojas y en la otra maceta no se colocan. Diseñar el grupo de control. En la pregunta, el grupo de control necesario para hacer la comparación es la maceta que solo contiene las semillas de maíz y será comparada con la otra maceta a la cual se agregan las hojas de eucalipto. Hacer corresponder o contrastar los resultados del experimento con la hipótesis que tiene que ser comprobada. En la pregunta planteada, los resultados del experimento darán evidencia de la validez de la hipótesis. Si el eucalipto impide la germinación de las semillas, entonces en la maceta que tiene presencia de hojas de eucalipto no germinarán las semillas del maíz. Finalmente, se debe incluir, si fuera necesario, repeticiones del experimento. Si bien esto no se considera en la pregunta planteada, se podría pensar que el efecto solo ocurre con las semillas de maíz, por lo cual se debe plantear un segundo experimento utilizando semillas de otra planta. También podría pasar que las semillas del maíz estuvieran en mal estado y no germinara ninguna, por lo que será necesario repetir la experiencia. Ahora presentamos una estrategia que podría ayudar a promover el desarrollo de la capacidad. Diseña estrategias para hacer indagación en los estudiantes. La estrategia sugerida es revisar una situación o problema. Esto puede motivar a los estudiantes a plantear preguntas investigables e hipótesis, y luego determinar estrategias para realizar indagación. Podemos presentar una situación significativa a nuestros estudiantes. En cierta comunidad campesina de la costa, un agricultor siembra y cosecha rabanitos en su chacra. Con las ganancias, el agricultor adquiere una chacra nueva del mismo tamaño que la anterior, pero en una altitud mayor. El agricultor siembra la misma cantidad de rabanitos en ambas chacras. Además, antes de cada siembra, el campesino alquila la chacra nueva para que algunas vacas duerman por las noches. Después de un tiempo, el campesino ha notado que hay diferencias entre el tamaño de los rabanitos cosechados en sus dos chacras.
¿Qué diferencias has identificado en las chacras 1 y 2? ¿Qué factores determinarán las diferencias entre el tamaño de rabanitos cosechados en las chacras 1 y 2? Veamos la secuencia que podemos seguir. Lo primero que debemos hacer es promover que nuestros estudiantes identifiquen las variables que estarán relacionadas con la pregunta de indagación. Tener en cuenta que una variable es susceptible de ser medida, manipulada y/o controlada. Primero identificamos la variable dependiente, que es el efecto que podemos apreciar en el fenómeno indagado. En este caso, la variable dependiente es el tamaño de los rabanitos cosechados. Ahora debemos, junto con los alumnos, identificar las variables independientes e intervinientes. Podría empezar preguntando a sus estudiantes ¿qué factores se relacionan con las diferencias en el tamaño de los rabanitos cosechados? Las posibles respuestas incluyen la altitud geográfica en la que fueron plantados los rabanitos, la temperatura del ambiente, la presencia de abono proveniente de las vacas, la cantidad de agua debido a la lluvia o por mayor altitud geográfica, el tipo de suelo. El tipo de suelo de la chacra en la zona alta no es el mismo que el de la zona baja. La edad de las plantas, la cantidad de luz. La intensidad de la luz solar no es la misma en la zona alta que en la zona baja. Una vez hecho esto, ahora determinemos cuál será la variable independiente. La variable independiente es aquel factor que influye directamente en el efecto, variable dependiente. Pediremos a nuestros estudiantes que elijan uno de dichos factores como variable independiente. Vemos que los 4 grupos han elegido como variable dependiente el tamaño de los rabanitos, y las variables independientes son distintas. El grupo 1 considera la cantidad de agua, el grupo 2 la presencia de abono, el grupo 3 la edad de la planta y el grupo 4 la cantidad de luz. Tomemos como referencia las selecciones del grupo 2 para continuar con la secuencia que estamos desarrollando. Una pregunta de indagación debe buscar la relación entre las variables independiente y dependiente. En este caso, la pregunta planteada por el grupo 2 es ¿cómo influye la presencia de abono en el tamaño de los rabanitos cosechados? La variable independiente es la presencia de abono y la variable dependiente es el tamaño de los rabanitos cosechados. Ahora, a partir de la pregunta se propone la hipótesis. Recordemos que la hipótesis es una probable respuesta a la pregunta de indagación y que debe incluir la causa y el efecto. En este caso, la causa es la presencia de abono y el efecto es cosechar rabanitos de mayor tamaño. Por lo tanto, la hipótesis podría ser: la presencia de abono permite obtener cosechas de rabanitos de mayor tamaño. Una vez que ya tenemos definidas claramente las variables, la pregunta de indagación y la hipótesis, pasamos al diseño de actividades que nos permitan comprobar o refutar dicha hipótesis, para lo cual se puede trabajar con la siguiente tabla. La acción, es decir, lo que realizamos en nuestro plan, empezará contemplando cómo se manipula la variable independiente. En este caso, se construirá 2 huertos. En uno de los huertos se añadirá abono y en el otro no se añadirá abono. Veremos el control de las variables intervinientes. Recordemos que las variables intervinientes son aquellas que pueden afectar los resultados. Por esta razón, se deben mantener en las mismas condiciones durante el experimento. En este caso, se construyen 2 huertos para medir las variables. Las variables intervinientes pueden ser la misma altura geográfica, las mismas condiciones climáticas, el mismo tipo de tierra, la misma cantidad y frecuencia de riego. En ambos huertos se sembrarán semillas del mismo tipo de rabanitos el mismo día. Luego veremos los resultados, que es donde vamos a considerar la medición u observación de la variable dependiente. En este plan, el grupo propone registrar el tamaño de los rabanitos producidos al término del experimento, medir el diámetro y el largo. También se considera confeccionar una tabla con los datos. Un aspecto que a veces no consideramos son las repeticiones, lo cual es importante para que nuestras conclusiones no se basen en casos aislados o particulares. En este caso, el grupo propone 10 plantas.
5 con abono y 5 sin abono. Finalmente, es importante considerar que los materiales que se usarán en estos procedimientos deben responder a la pregunta: ¿qué materiales vas a necesitar para realizar tu indagación? Es importante tener en cuenta la pertinencia y accesibilidad de los materiales con los que vamos a trabajar. En este caso, el grupo 2 va a necesitar tierra, abono, semillas del mismo tipo de rabanito, herramientas para la siembra y cosecha, instrumentos de medición, agua para riego. También se deben considerar las medidas de seguridad al momento de usar los instrumentos y materiales cuando se realiza la indagación. Luego de la propuesta de las actividades, se pasa a los procesos de generación y registro de datos. Luego, el análisis de resultados. Finalizar con la evaluación y comunicación de lo que se ha indagado. Ideas fuerza. La capacidad diseña estrategias para hacer indagación implica que los estudiantes propongan actividades que les permita recoger datos para corroborar o refutar hipótesis. A través de la indagación, los estudiantes pueden llegar a comprender cómo son los procesos propios de la indagación científica, pero siempre dentro de un marco escolar. Para establecer un plan de recojo de datos se requieren habilidades tales como determinar la variable independiente causa y la variable dependiente efecto, definir los criterios para medir, cuantificar y comparar resultados. El logro de la competencia indaga requiere el desarrollo y la aplicación integral de las 5 capacidades que se encuentran señaladas en el currículo nacional. Estimadas y estimados docentes, los contenidos que veremos en esta sesión son: formulación de explicaciones científicas, análisis de una pregunta de la ESE 2018, interpretación de resultados en la evaluación de la pregunta, donación de órganos, estrategias sugeridas para promover el desarrollo de la capacidad, comprende y usa conocimientos sobre los seres vivos, materia y energía, biodiversidad, tierra y universo. Es muy común que en las clases de ciencia y tecnología se les pide a los estudiantes que expliquen. Las expresiones utilizadas por los estudiantes pueden ser diferentes. Para algunos estudiantes, construir explicaciones científicas es describir o explicar qué ha pasado. Para otros es definir, exponer, argumentar, justificar. Sin embargo, pocas veces se les dice a los estudiantes qué es lo que se espera de una explicación científica. Por lo mencionado anteriormente, partiremos por lo esencial. ¿Qué es explicar? De acuerdo al Minedu, explicar es tener la capacidad de construir y comprender argumentos, representaciones o modelos que den razón de fenómenos. Además, comprende la construcción de razones del porqué de un fenómeno, sus causas y sus relaciones con otros fenómenos. Las explicaciones son consecuencias de un largo proceso que parte de la formulación de preguntas o problemas. Se ensayan explicaciones preliminares sobre un fenómeno determinado. Se recogen datos, se identifican pautas y se escoge la explicación mejor sustentada. Tener claro como docentes qué es explicar nos permitirá dar claras las indicaciones a nuestros estudiantes sobre qué esperamos cuando les pedimos que formulen una explicación científica. Ahora analicemos. ¿Cómo se construye una explicación científica? Para construir una explicación en ciencia y tecnología, se debe ordenar determinados hechos según una relación que es casi siempre de causa-efecto. El texto resultante es una exposición con la que se pretende hacer entender algo del modo más sencillo posible. Así entonces, la explicación da lugar a un texto expositivo que tiene que empezar ubicando el tema, haciendo una pequeña introducción o resumen que contenga las ideas más importantes. Se desarrolla el tema añadiendo hechos o ideas nuevas a las que ya estaban presentes en la introducción. Y finalmente, se acaba formulando una conclusión. Por ejemplo, para explicar cómo se forman las estalactitas, será necesario conocer bien todo el proceso que se realiza en un determinado contexto, el circuito del agua en la naturaleza. Primero se hace la introducción. El agua de la lluvia forma riachuelos en la superficie terrestre, pero también se filtra al interior de la tierra. En su paso, disuelve algunos minerales, como por ejemplo la calcita que está presente en las rocas calizas.
Luego el desarrollo, teniendo en cuenta lo dicho en la introducción. El agua que pasa entre las rocas calizas lleva los minerales disueltos, y si se encuentra en una cueva subterránea, entonces gotea desde el techo de la cueva. Cuando el agua se evapora, queda la calcita inicial, que poco a poco forma una estalactita. Y terminamos con la conclusión. Así entonces, la cal ha cambiado de lugar, arrastrada por el agua en la que se había disuelto. Algo similar pasa en las casas cuando observamos los depósitos de cal en las ollas de la cocina que usamos mayormente para hervir agua. Desarrollar la capacidad de explicar ayuda a que nuestros estudiantes tengan una visión más apropiada de la construcción del conocimiento científico, como la interacción entre observaciones y teorías, la misma que es guiada por las interrogantes que movilizaron todo el proceso. Ahora nos centraremos solo en la construcción de las explicaciones científicas desde la mirada del Currículo Nacional de Educación Básica. Como ya hemos visto, construir explicaciones científicas requiere un proceso de acompañamiento, pues es posible que algunos estudiantes tengan dificultades para distinguir una descripción de una explicación. Por ello, en el siguiente esquema se presenta la diferencia entre una descripción y una explicación. Hay que considerar que describir es enumerar cualidades, propiedades, características, etc. del objeto o fenómeno que se describe, mientras que explicar es producir razones y establecer relaciones entre ellas de forma ordenada. Debe incluir explícitamente razones causales. Por ejemplo, al describir el corazón, el estudiante podría indicar que el corazón es un órgano constituido por músculo cardíaco, tiene 4 cavidades, 2 aurículas y 2 ventrículos, y su función es bombear sangre. Mientras que al explicar esto, el estudiante puede indicar: el lado derecho del corazón recibe sangre con dióxido de carbono del resto del cuerpo y lo bombea hacia los pulmones. En los pulmones se realiza el intercambio gaseoso, se elimina el dióxido de carbono y se obtiene el oxígeno. El lado izquierdo del corazón recibe sangre oxigenada procedente de los pulmones y la bombea al resto del cuerpo. Es importante como maestros y maestras tener en cuenta estas diferencias entre descripción y explicaciones científicas para orientar lo que esperamos que logren los estudiantes. En el Currículo Nacional de Educación Básica, cuando se refiere a la capacidad, comprende y usa conocimientos sobre los seres vivos, materia y energía, biodiversidad, tierra y universo, se espera que los estudiantes sean capaces de construir representaciones del mundo natural y artificial, que se evidencian cuando el estudiante explica, ejemplifica, aplica, justifica, compara, contextualiza y generaliza sus conocimientos. Este es el aspecto de la capacidad que se va a analizar en esta oportunidad para construir explicaciones científicas. Cabe recalcar que, para el logro de la competencia explica, se requiere el desarrollo y la aplicación integral de las 2 capacidades que se encuentran señaladas en el Currículo Nacional. Es importante diseñar estrategias que ayuden a los estudiantes, no solo a memorizar, sino a comprender un concepto a través del aprender haciendo o desde el enfoque de indagación. A continuación presentamos una estrategia sugerida para promover el desarrollo de la capacidad, comprende y usa conocimientos sobre los seres vivos, materia y energía, biodiversidad, tierra y universo. Construcción de explicaciones científicas. Veamos el siguiente caso. La docente Judith les dice a sus estudiantes que todos los días prepara limonada en casa. Antes de agregar el limón, ella agrega el azúcar y remueve muy bien hasta que no se ven los cristales del azúcar. Judith les plantea la siguiente pregunta a sus estudiantes: ¿qué pasa cuando mezclamos azúcar con agua? A la pregunta planteada por la profesora Judith, una respuesta usual de los estudiantes puede ser: se ha disuelto. Y si pedimos que justifiquen por qué ha pasado este fenómeno, las respuestas pueden mostrar diversos grados de profundización. En realidad, la frase "se ha disuelto", dicha por un experto científico, es válida, pues resume diversas explicaciones. Pero, esta frase podría ser utilizada de forma memorística por el estudiante sin que signifique una comprensión del fenómeno, aprendizaje superficial. Por eso, en las clases de ciencia y tecnología, las explicaciones científicas exigen redacciones en las que se utilicen las nociones nuevas aprendidas. En el ejemplo se utilizaría partículas, moléculas, fuerzas intermoleculares, entropía, etc.
y darle sentido al relacionarlas para construir el texto explicativo. Entonces, cuando se pide en el aula una explicación científica, se debe utilizar términos que vengan del contexto científico, es decir, de las teorías o modelos teóricos que son válidos en aquel momento. Esto permitirá pasar de un aprendizaje superficial a un aprendizaje profundo. Los pasos que pueden seguir tus estudiantes para construir explicaciones científicas podrían ser: primero, plantear una explicación inicial a partir de lo que conocen, observan y de lo que hablan en el contexto cotidiano. Es decir, su explicación inicial basada en sus conocimientos previos. Por ejemplo, el azúcar deja de verse cuando la mezclamos con el agua, o que el azúcar desaparece en el agua. Luego, identificar lo que desconocen y necesitan aprender. Es decir, lo que los estudiantes han podido ir incorporando a sus estructuras mentales en el proceso de aprendizaje con la ayuda de la interacción con el docente, sus pares, las fuentes de información consultadas, entre otros factores que contribuyen a que sus ideas iniciales se vayan complejizando y mejoren la explicación. Por ejemplo, soluto, solvente, disolución, sólido, líquido, saturación, solubilidad. Partículas, cristales, orden, desorden, conservación de la masa, atracciones e interacciones entre partículas, fuerzas intermoleculares, entalpía, entropía. Por último, traducir del contexto cotidiano al científico y construir explicaciones científicas. Es decir, los estudiantes han podido comprender los conceptos y a partir de esto construir una explicación para el fenómeno presentado al inicio. En este caso, las partículas de azúcar se han repartido entre las moléculas de agua porque el agua es un buen solvente de sustancias como el azúcar. O podría ser también: al poner el azúcar en contacto con el agua, el sistema tiende espontáneamente a un estado de máximo desorden, entropía. Veamos otro ejemplo a continuación. El docente Juan les muestra a sus estudiantes una fotografía que se tomó junto a un árbol en un parque cercano a la institución educativa. Les comenta que es un cedro que fue sembrado hace más de 20 años, el más viejo y grande de todos. Ese árbol era pequeño cuando lo sembraron y ahora no lo podemos mover porque es muy pesado y sus raíces son muy profundas. Les pregunta al respecto lo siguiente: ¿por qué este árbol pesa más que hace 20 años? Analizando el caso del docente Juan, los pasos que pueden seguir sus estudiantes para construir explicaciones científicas podrían ser: primero, plantear una explicación inicial, a partir de lo que conocen, observan y de lo que hablan en el contexto cotidiano. Es decir, su explicación inicial basada en sus conocimientos previos. Por ejemplo, ¿por qué se ha hecho más grande? Luego, identificar lo que desconocen y necesitan aprender. Es decir, lo que los estudiantes han podido ir incorporando a sus estructuras mentales en el proceso de aprendizaje con la ayuda de la interacción con el docente, sus pares, las fuentes de información consultadas, entre otros factores que contribuyen a que sus ideas iniciales se vayan complejizando y mejoren la explicación. Por ejemplo, aumento de masa o aumento de la cantidad de materia y fotosíntesis. Por último, traducir del contexto cotidiano al científico y construir explicaciones científicas. Es decir, los estudiantes han podido comprender los conceptos y, a partir de esto, construir una explicación para el fenómeno presentado al inicio. En este caso, los árboles crecen para captar mejor la luz y así producir la fotosíntesis. Este proceso les permite generar glucosa y acumular carbono. Para crecer, necesitan desarrollar estructuras que soportan la fuerza de la gravedad. Estas estructuras, llamadas tallos, forman anillos que se van agregando cada año, aumentando la masa del tronco y por tanto su peso. Ideas fuerza. A continuación te invitamos a revisar las siguientes ideas fuerza. 1. Las explicaciones son consecuencia de un largo proceso que parte de la formulación de preguntas o problemas. Se ensayan explicaciones preliminares sobre un fenómeno determinado, se recogen datos, se identifican pautas y se escoge la explicación mejor sustentada en las pruebas. 2. Para construir una explicación en ciencia y tecnología, se debe ordenar determinados hechos según una relación. Ideas fuerza. A continuación te invitamos a revisar las siguientes ideas fuerza. 1. Las explicaciones son consecuencia de un largo proceso que parte de la formulación de preguntas o problemas.
Se ensayan explicaciones preliminares sobre un fenómeno determinado, se recogen datos, se identifican pautas y se escoge la explicación mejor sustentada en las pruebas. 2. Para construir una explicación en ciencia y tecnología, se debe ordenar determinados hechos según una relación que es casi siempre de causa-efecto. El texto resultante es una exposición con la que se pretende hacer entender algo del modo más sencillo posible. Para promover el desarrollo de la capacidad, comprende y usa conocimientos sobre los seres vivos, materia y energía, biodiversidad, tierra y universo, se sugiere promover que los estudiantes construyan explicaciones científicas. Los pasos a seguir pueden ser: plantear una explicación inicial, identificar lo que se desconoce y se necesita aprender, traducir del contexto cotidiano al científico y construir explicaciones. Estimadas y estimados docentes, los contenidos que veremos en esta sesión son: 1. Implementar alternativas de soluciones tecnológicas. 2. Análisis de una pregunta de la ESE 2018. 3. Interpretación de resultados en la evaluación de la pregunta, volumen. 4. Estrategias para promover el desarrollo de la capacidad. Implementa la alternativa de solución tecnológica. Recordemos lo que revisamos en la sesión 1 de esta unidad. ¿Qué relación tiene la implementación de soluciones tecnológicas con el Currículo Nacional de Educación Básica? En el Currículo Nacional de Educación Básica, cuando se refiere a la capacidad, implementa la alternativa de solución tecnológica, se espera que los estudiantes puedan llevar a cabo la alternativa de solución, verificando y poniendo a prueba el cumplimiento de las especificaciones de diseño y el funcionamiento de sus partes o etapas. Este es el aspecto de la capacidad que puede ser evaluado. En esta sesión también haremos el análisis de una pregunta que evalúa la capacidad. Implementa la alternativa de solución tecnológica en relación al aspecto, verificando y poniendo a prueba el cumplimiento de las especificaciones de diseño y el funcionamiento de sus partes o etapas. Antes de analizar la pregunta, veamos la siguiente situación. Alberto, profesor de Ciencia y Tecnología de la provincia de Andahuaylas en Apurímac, les cuenta a sus estudiantes que su hija está muy enferma. Ella tiene tos y fiebre desde hace una semana. La llevó al hospital y el médico, después de examinarla, le indicó que le diera 5 mililitros de jarabe para la tos cada 8 horas durante 5 días. El profesor le pregunta a sus estudiantes: ¿cómo puedo obtener 5 mililitros de jarabe de forma precisa, donde el error sea el menor posible? Uno de sus estudiantes le dice: profesor, compre una jeringa de 5 mililitros en la farmacia. Con ella puede medir la cantidad exacta de jarabe. Otro de sus estudiantes le dice: no, profesor, utilice una cucharita y mide el jarabe hasta el tope. Mi mamá hace eso cuando estoy enfermo. El profesor pregunta a todo el grupo: ¿cuál creen que sea la mejor opción? Después de varios minutos de discusión, llegan a un acuerdo: comprar la jeringa de 5 mililitros. Frente a esta situación, el profesor debe asegurarse de que los estudiantes comprendan la importancia de seleccionar adecuadamente los instrumentos de medición de acuerdo con la situación presentada. Para ello, genera el diálogo y, luego, les pide a los estudiantes que comprueben y comparen. Veamos esta pregunta que fue planteada por la ESE 2018 para estudiantes de segundo grado de secundaria en el área de Ciencia y Tecnología. Volumen. Jorge quiere determinar el volumen de cada una de las dos pequeñas estatuillas de la figura 1. Para medir el volumen de cada pequeña estatua, él necesita seleccionar un instrumento. Estimado docente, te invitamos a resolver la pregunta para posteriormente analizarla. Ahora, ¿cuál de los siguientes instrumentos es el más adecuado para medir el volumen de cada estatua? A. Wincha. B. Balanza. C. Vaso de medición. D. Termómetro. Marca la respuesta que consideres que es la adecuada. ¿Cómo se relaciona esta pregunta con el estándar de desempeño? En el texto resaltado en color rojo se ve el aspecto del estándar que se evalúa en la pregunta volumen. Establece características de forma, estructura,
función y explica el procedimiento, los recursos para implementarlas, así como las herramientas y materiales seleccionados. Verifica el funcionamiento de la solución tecnológica considerando los requerimientos. Detecta errores en la selección de materiales, imprecisiones en las dimensiones, procedimientos y realiza ajustes. Así entonces, la resolución de preguntas como la planteada en la S nos da evidencia del logro de aprendizaje en una parte del estándar de desempeño. No debemos perder de vista que las actividades planificadas en las sesiones de clase con los estudiantes incluyen por lo general más de un aspecto del estándar de desempeño. ¿Qué se espera de los estudiantes con esta pregunta? Para resolver la pregunta volumen, es necesario que los estudiantes comprendan cómo se mide el volumen de los objetos irregulares, o identificar cómo funcionan los instrumentos de medición, o cumplir con ambas demandas. En este caso, para responder la pregunta, es suficiente mostrar comprensión en uno de ellos, aunque lo esperado es que el estudiante aplique los conocimientos científicos en la validación de su solución tecnológica. En la pregunta volumen se pueden identificar el conocimiento científico y el conocimiento tecnológico. Observa. Conocimiento científico, densidad, masa, volumen, medición de volúmenes en sólidos irregulares, la experiencia de Arquímedes. Conocimiento tecnológico, manipular instrumentos de medición usuales en ciencia y tecnología, como son wincha, balanza, vaso de medición y termómetro. En los ámbitos escolares se trabajan actividades sencillas de medición aún desde la primaria. Por este motivo, se espera que en el nivel secundario los estudiantes comprendan y realicen mediciones más sofisticadas, como por ejemplo las referidas al volumen. Interpretación de resultados en la evaluación de la pregunta, volumen. Ahora revisaremos el reporte de resultados S 2018. El 8,5% del total de estudiantes respondió adecuadamente marcando la alternativa C. Además de comprender cómo se puede medir el volumen en sólidos irregulares, otra forma de resolver la pregunta es que ciertos estudiantes hayan manipulado instrumentos de medición y esta experiencia les haya sido útil para responder correctamente. El 51.2% eligió la alternativa A. En este caso, los estudiantes consideraron a la wincha como el instrumento adecuado para medir el volumen del objeto irregular, estatua. Ellos consideraron que se puede calcular el volumen de objetos irregulares a partir de la medición de su altura, largo y ancho con una wincha. El 33% eligió la alternativa B. Este grupo podría suponer, al elegir la balanza, que la masa es igual a volumen. El 6.8% eligió la alternativa D. Quizás ellos pensaron que el termómetro puede usarse como una regla o wincha. En este caso, es probable que la imagen no les haya resultado familiar o que desconozcan por completo cuál es la función e inclusive el propio instrumento. Estrategias sugeridas para promover el desarrollo de la capacidad. Implementa la alternativa de solución tecnológica. Uso del aula-taller. Los estudiantes podrán disponer de un espacio dentro del aula de clases o un aula específica de tecnología, donde se podrá realizar el trabajo manual requerido para la construcción del prototipo tecnológico. El aula-taller es un lugar donde se dispone de los materiales, herramientas y máquinas necesarias para realizar las operaciones requeridas en la construcción del prototipo. Todas las actividades dentro del aula-taller solo pueden realizarse bajo el cumplimiento estricto de las normas de seguridad establecidas a fin de evitar riesgos de origen mecánico, eléctrico u otros. Estrategias sugeridas para promover el desarrollo de la capacidad. Implementa la alternativa de solución tecnológica. Uso del aula-taller. El logro del estudiante en esta capacidad se evidencia cuando selecciona herramientas por su funcionamiento y limitaciones. Justifica y ejecuta los procedimientos de la implementación de su alternativa de solución. Manipula con técnicas convencionales, herramientas, instrumentos y materiales. Y muestra conciencia de las medidas de seguridad necesarias. Explica las dificultades en el proceso de implementación. Verifica el funcionamiento de cada parte o fase del prototipo.
Rediseña o hace ajustes manuales o con instrumentos de medición de ser necesario. Ideas Forza. A continuación te invitamos a revisar las siguientes ideas Forza. La ciencia y la tecnología tienen objetivos diferentes. Mientras la ciencia busca dar respuesta a una pregunta específica sobre el mundo natural, la tecnología busca encontrar soluciones a problemas ligados a necesidades sociales. Implementar alternativas de solución implica poner a prueba las especificaciones del diseño y el funcionamiento de sus partes o etapas. Otra estrategia sugerida para promover el desarrollo de la capacidad implementa la alternativa de solución tecnológica es el uso del aula taller.